Saludos, les habla el profesor Julio Moreno. El día de hoy vamos a dar un repaso de lo que es ya el tema 3, porque ya lo hemos discutido en clases, ¿sí? En dos sesiones de clases presenciales. Bueno, aunque todos no han podido asistir, pero el día de hoy vamos a explicar, pero desde aquí, desde la guía pedagógica, algunos ejercicios que están resueltos con mucho detalle, ¿sí? Que están resueltos resueltos y explicados con mucho detalle para que a ustedes no se les haga, no tengan ninguna dificultad, ¿sí? Al momento de estudiar y al momento de entenderlos. Entonces, vamos a hablar hoy sobre lo que son las propiedades coligativas. Vamos a definir lo que son las propiedades coligativas y hablar un poco de entender qué son las propiedades coligativas, qué son las propiedades coligativas de las disoluciones. Pero para entender qué son propiedades coligativas de las soluciones, tenemos que también primero saber qué son disoluciones, aunque eso lo vimos el año pasado, pero bueno, no está de más que lo recordemos, ¿no? Estaban separadas solamente por porque las propiedades coligativas tienen relación con las propiedades físicas, pero no son lo mismo, ¿sí? Tienen diferencias y es básicamente las propiedades coligativas son las que se ven afectadas cuando se afecta, valga el término, algunos parámetros extremos, sobre todo del agua, ¿sí? Cuando alteramos por efecto de un soluto el punto de fusión o de congelación del agua, y cuando alteramos por efecto de un soluto el punto de ebullición del agua, también la presión de vapor y la presión osmótica, ¿sí? Entonces, para ir entrando en el tema, pues vamos a hablar sobre las disoluciones, pues. ¿Qué es una solución? Primero que para tener una solución necesitamos dos cosas, ¿sí? Necesitamos un soluto, pero antes del soluto necesitamos un solvente, que es donde se va a diluir el soluto. Entonces, sin solvente y sin soluto no hay solución, ¿sí? Y la disolución, que es un término a veces acuñado a este tipo de temas, la disolución no es la solución como tal. Una solución es la unión o la mezcla de dos o más sustancias, ¿sí? En este caso, un soluto y un solvente. Eso es lo que es una solución. Pero una disolución es la velocidad con la que esas partículas de soluto se pueden diluir dentro de ese solvente. Ahora, las mezclas y las soluciones tienen propiedades, ¿sí? Tienen propiedades constitutivas o físicas y tienen propiedades coligativas. Entonces, las propiedades constitutivas o físicas dependen de la naturaleza de la partícula que esté disuelta dentro de ese solvente, ¿sí? Como es la viscosidad, como es la densidad y como no es la conductividad eléctrica, mientras que las propiedades coligativas no dependen de la naturaleza. O sea, no dependen del tipo de partícula que esté disuelta en un soluto. Dependen netamente de la cantidad de partículas que estén disueltas en ese soluto, ¿sí? En una propiedad física, la densidad va a variar si yo tengo una solución y una solución, tengo un solvente, agua, por ejemplo, y le coloco azúcar, y aparte de colocarle azúcar, le coloco sal, y aparte de colocarle sal, le puedo colocar otro soluto como ácido cítrico o cualquier otro, ¿sí? Entonces, esa naturaleza, como son las sales de una naturaleza muy diferente a la del azúcar, muy diferente a la del ácido cítrico, son de diferente naturaleza, me van a alterar la densidad, me van a alterar la conductividad eléctrica y me van a alterar la viscosidad. Esas son propiedades físicas. Mientras que en la coligativa eso no importa. No importa la naturaleza, lo que importa es la cantidad de lo que se agrega, ¿sí? A su rey, a su Dios. Una vez entendido que es una solución, que es una disolución, vamos a pasar directamente a lo que son propiedades coligativas, ¿sí? Propiedades coligativas.
Las propiedades cualitativas, como lo dije anteriormente, dependen de algo que se llama la concentración. La concentración de una solución es esa relación que existe entre las cantidades de soluto y las cantidades de solvente, o entre la cantidad de soluto disuelta en X cantidad de solvente, pero no dependen de la naturaleza, es decir, del origen de esa molécula. ¿Sí? Y ellos utilizaron, entonces, y ellas son la disminución de la presión de vapor, la elevación de la temperatura de ebullición, acá lo estamos viendo. Barro hicieron sus grandes construcciones. Mesopotamia, la disminución de la presión de vapor, la elevación de la temperatura de ebullición, la reducción o el descenso del punto de congelación o descenso crioscópico o punto crioscópico y la presión osmótica. La presión osmótica, jóvenes, no la vamos a estudiar en este momento, la vamos a estudiar como punto de inicio del primer tema del segundo momento. Sí, del segundo momento, no la vamos a estudiar acá porque en clases presenciales solamente logramos abarcar las tres primeras y explicar algunos ejercicios de las tres primeras, pero los ejercicios que expliqué en las clases presenciales son los mismos que están acá resueltos y hoy voy a dar un resumen de ellos. Tienes que revisar la actividad de refuerzo, observar el video y con esta videoconferencia pues completamos algunos aspectos. Por ejemplo, la columna. Los egipcios disminución de la presión. Imaginémonos, jóvenes, y no sé si a ustedes les ha sucedido, y si quieren lo pueden hacer a manera de experimento. Ustedes pueden colocar un vaso con agua. Es decir, ustedes pueden colocar un vaso, imagínense que esto es un vaso, y esto lo llenamos de agua, y todo esto es agua. ¿Sí? Y lo colocamos en un lugar de nuestras casas, debajo de la cama, lo colocamos en un rincón, en uno de los gabinetes de la cocina. No necesariamente tiene que ser al sol para que el sol lo evapore. En cualquier lugar sombreado lo podemos colocar y podemos observar que a los 3 o 4 días no hay la misma cantidad de agua. Igualmente, puede ser una solución de agua con sal, una solución de agua con azúcar. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser solamente agua. Y la colocamos en un lugar, en X lugar de nuestras casas, y a los 3 o 4 días vemos que no hay la misma cantidad. Y a medida de que van pasando los días, esta agua se va evaporando hasta que llega un momento en que queda muy poca y al cabo de cierto tiempo pues ya no queda absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se ha producido un descenso en la presión. ¿Qué es lo que sucede? Fijémonos acá, ¿qué es eso de la presión de vapor? Porque quizás a veces los nombres nos asustan y creemos que no podemos entender algo, nos resulta un poco difícil nada más con ver el nombre, pero en realidad es algo muy sencillo. Imaginemos que acá, que esto es un sistema donde tenemos esta figura que está acá, o yo voy a dibujar otra, vamos a borrar esta, o geométricamente, y vamos a dibujar. Imaginemos que tenemos un vaso y en ese vaso tenemos permaneciente. También vemos una solución, un hipogeo. Una solución. Los hipogeos eran cámaras. Sí. Y en esta superficie, en esta línea que se hace, en esta línea, hasta donde me llega el líquido, siempre acá, este soluto, muchachos, que se encuentra acá, que es esto, para colocar siempre va pues este que está acá, estas flechas que están acá. Recuerden que en esta civilización estas partículas de soluto que están disueltas, estas partículas de soluto que están disueltas en esa solución, le colocaban adentro de su sarcófago algunas por la fuerza, todas las riquezas, porque tienen más fuerza, son capaces de evaporarse, de volatilizarse. Esto es siempre y cuando aquí exista, y se van a dar cuenta en la guía pedagógica, esto aplica para solutos no volátiles. Por eso aquí se habla mucho de un soluto no volátil. ¿Qué significa un soluto no volátil? Un soluto no volátil es aquel que le cuesta mucho pasar de estado líquido, por ejemplo, las partículas que están confinadas dentro de este recipiente, les cuesta mucho pasar al estado de vapor o al estado gaseoso. Aquí, vapor, vamos a colocar aquí, vapor o gaseoso. Estas esculturas, ¿sí? Como podemos ver ya... Les cuesta mucho pasar, entonces algunas tienen más fuerza que otras y logran pasarlo, logran atravesar esta membrana o esta superficie. Esto se llama logran atravesar. hierática, sin movimiento. Pero como es un soluto, y llegan a la atmósfera.
llegan a la atmósfera, pero así como llegan a la atmósfera, también comienzan a ejercer presión también para regresar y convertirse después. Primero, aquí se convirtieron de líquido a vapor y después, en el proceso inverso, se van a convertir de vapor otra vez en líquido. Pero, ¿qué es eso del descenso o disminución de la presión de vapor? Quiere decir que como esto es un soluto no volátil, es decir, que muchas partículas de estas, muchas moléculas de estas que están acá, se van a quedar aquí adentro porque se les hace muy difícil pasar del estado líquido al gaseoso. Como muy pocas logran salir, obviamente muy pocas logran devolverse, muy pocas logran entrar. Entonces, al haber muy pocas afuera, pues la presión del vapor disminuye. Y a eso que se refiere esta cara o el rostro del faraón. Propiedad coligativa, que es el descenso de la presión de vapor y viene dada por la ecuación de Raoult, ¿sí? Que dice que a una temperatura constante el descenso de la presión de vapor es proporcional a la concentración del soluto presente en la disolución, lo que cuantitativamente es que la presión de vapor es igual a la fracción molar del solvente, que es esto que está acá, multiplicado por la presión del solvente. No tienen las construcciones en piedra, pero que trabajaron en ladrillo. En la guía pedagógica les mostré una de las construcciones más importantes. Fórmulas para calcular la fracción molar. Porque la presión la podemos hallar, pero la presión siempre nos la van a dar. Para hallar la presión de vapor nos van a dar siempre la presión del solvente puro, porque eso es una constante, pero la fracción molar, que es esta que está acá, esta X que estoy marcando acá, la vamos a hallar a través de una fórmula que dice que la fracción molar, ahí se puede determinar fracción molar para el soluto y se puede determinar fracción molar para el solvente. Entonces, bien, la fracción molar del soluto viene dada por la siguiente expresión. A la cúspide, a la parte superior. NSTO significa, aquí está, número de moles del soluto. Ellos dedicaban más, es esto mismo, número de moles del soluto, y en los números de moles del solvente, pero esta es la fórmula, número de moles del soluto dividido en los moles totales. ¿Qué son los moles totales? Pues el número de moles del soluto más el número de moles del solvente. Igual manera para calcular la fracción molar del solvente. Igual a los números de moles del solvente, en este caso el número de moles del solvente va arriba, y aquí debajo los moles totales, pues la sumatoria de los moles del soluto más los moles del soluto. Son dos fórmulas, muy parecidas, son dos fórmulas iguales, solamente que varía de acuerdo a si es soluto y así es, o si es les comentaba que de Mesopotamia están los palacios construidos donde habían 200 habitaciones. Voy a explicar este ejercicio. Este ejercicio ya está explicado paso a paso, pero para aquellos que no estuvieron en clase, vamos a comenzar, vamos a explicarlo. Calcule la presión de vapor, y aquí está la fórmula. Calcule la presión de vapor de una mezcla que contiene 30 gramos de azúcar. Y está la fórmula de la glucosa, es decir, que la fórmula, el azúcar que se usó no fue fructosa, no fue sacarosa, no fue galactosa, no fue lactosa, sino que fue la glucosa. Y por eso ahí está la fórmula. El cuerpo que representa. Sí, por eso aquí está la fórmula. C6, H12O6, 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos disueltos en 100 gramos de agua. Repito, calcule la presión de vapor de una mezcla que contiene 30 gramos de azúcar. Como para darle más importancia. Eso tiene una característica. En 100 gramos de agua, es decir, en una mezcla que se preparó, a 100 gramos de agua se le colocaron 30 gramos de tallada. Sí. Existe la estela de Hammurabi. Aquí se colocaron. Hammurabi fue un 30. Un rey donde él mandó a una estela, que es una piedra donde se talló, se escribió, ¿en dónde? En 100. Grabó un código donde habían unas leyes, gramos universales de justicia, de paz. 100 gramos. Eso era una estela. Hammurabi. Ahora bien, aquí está la fórmula. La estela de Hammurabi, el código para hallar la presión de vapor. Primera ley escrita
Para hallar la presión de vapor, simplemente multiplico la presión del solvente puro por la fracción molar del solvente. ¿Quién es el solvente? En este caso, el agua. Es decir, que eran códigos que hay que interpretar. Al principio, y me están diciendo que aquí la presión de vapor del agua pura, o sea, triángulos o de cuñas. Este señor que está acá, la presión de vapor del agua pura es 23,8 milímetros de mercurio. Milímetro de mercurio es una unidad de presión. Comentarles que Babilonia. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Si observamos la fórmula, tenemos la presión del solvente puro, porque me lo está dando, el problema me lo está dando porque es una constante. Esto lo tengo, que es 23,8 milímetros de mercurio, en este caso el solvente es el agua y el soluto es el azúcar, pero no tenemos la fracción molar del solvente. Esto no lo tengo. No lo tengo, no lo conozco, por consiguiente debo encontrarlo. ¿Y cómo lo voy a encontrar? A través de esta fórmula. Esto es fracción molar de solvente y la forma de hallarlo es fue destruida porque ahí ocurrieron toda clase de abusos y de... Pero debemos antes calcular los moles de soluto. Debemos antes calcular los moles de soluto. Para hallar la fracción molar debemos calcular los moles de soluto. ¿Y cómo hallamos los moles de soluto? Eso es algo que ya ustedes lo saben calcular. Saben cómo calcular peso molecular y saben cómo calcular moles de soluto, pero de todas maneras para eso pues aquí está esta fórmula. Los moles de soluto y los moles de solvente. Moles de soluto y moles de solvente. Obviamente, los moles de soluto los obtenemos dividiendo la masa del soluto, que es 30 gramos, los 30 gramos de azúcar, dividida entre el peso molecular del soluto, que es 180. Ahora, ustedes se preguntarán de dónde sale este 180. Si el soluto es el azúcar, y me dicen que la fórmula del azúcar, de la glucosa es C6H12, de todas estas construcciones, porque yo hago solamente una selección, pues le determino el peso molecular a esa fórmula, y el peso molecular me da 180 gramos. Ustedes lo saben hacer, de todas maneras. Bueno, vamos a explicarlo. ¿Qué debo hacer acá? Pues separo este compuesto en sus elementos y me voy a la tabla periódica. Y en la tabla periódica voy a encontrar los pesos atómicos o masas atómicas de cada uno de ellos, que para el carbono es 12, que para el hidrógeno es 1, que para el oxígeno es 16, y cada uno por cuánto lo voy a multiplicar, por el subíndice que lo acompaña en el compuesto. En el caso del carbono, el peso atómico es 12 y lo tengo que multiplicar por 6. La pintaban en un color amarillo. Eso es 72. También, esta civilización, en el caso del hidrógeno, el peso atómico es 1 y lo voy a multiplicar por 12, porque son 12 hidrógenos. Esto es igual a 12. Y gobernantes, y en el caso del oxígeno es 16 por 6. Una influencia importante en esta civilización. 16 por 6. Bueno, esto ha sido el tema 2. Ya nos volveremos a encontrar en el tema 3. 16 es el peso atómico del oxígeno, está en la tabla periódica, y lo multiplico por el subíndice, que es 6, y esto de aquí sale ese 180, que está acá, gramos por cada uno, ¿sí? Y este resultado que está acá es el número de moles de soluto. ¿Para qué lo necesitamos? Para la fórmula que está en la parte de arriba, que es la fracción molar del solvente y la fracción molar del soluto. De igual manera, aquí está, joven, número de moles del solvente, necesitamos la masa del solvente. ¿Cuántos gramos hay de agua? 100. ¿Cuál es el peso molecular del agua? 18. Si ya ustedes saben calcular peso molecular, pues saben que si la fórmula del agua es H2O, entonces hidrógeno, el peso atómico es 1, lo voy a multiplicar por 2, y eso es igual a 2. ¿Qué el oxígeno? El peso atómico es 16, y lo tengo que multiplicar por 1, porque aquí hay un solo oxígeno, y 16 más 2 es igual a... ¿Sí?
De ahí es que sale este 180 y de ahí es que sale este 18. Y eso ustedes ya lo saben calcular. Esto es solamente un recordatorio. Hemos calculado el número de moles de soluto y hemos calculado ya el número de moles de solvente. Aquí los tenemos. Y ahora sí puedo calcular. Y ahora sí puedo calcular la fracción molar del solvente. Segundo paso, ahora teniendo los moles de soluto y solvente, podemos calcular la fracción molar. Y lo hacemos de esta manera. ¿Sí? Fracción molar de solvente, que es igual al número de moles de solvente que nos dio 5,556 sobre los moles totales, que es la suma de los moles de soluto, que nos dio 0,166, y los moles de solvente, que nos dio 5,556. Y eso no tiene unidades, ¿sí? Porque aquí cancelaríamos moles arriba y moles abajo. Mol y mol es mol, y mol arriba y mol abajo se nos cancela y nos queda solamente 0,97. Ahora sí determinamos la presión de vapor. Esta es la fórmula original, presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del solvente, que la conocemos ya, que es 0,97. Este es un valor constante, y la presión de vapor de esa solución o de esa mezcla es 23,09 milímetros de mercurio. La presión de vapor de la mezcla es 23,09 milímetros de mercurio. Como pueden observar, la presión de vapor disminuyó desde 23,8, que es este valor que está acá, disminuyó hasta 23,09. Es decir, que en esa mezcla de agua con azúcar, que es un soluto no volátil, la presión de vapor disminuye por eso, porque es un soluto no volátil. Ahora, elevación o aumento de la temperatura de ebullición. Sabemos que el agua, vamos a imaginar que esto es una escala, y que vamos a partir de 0 grados centígrados, y que por acá tenemos agua en estado sólido, hielo. Estoy tratando de explicar qué es eso de la elevación o el aumento de la temperatura de ebullición. Y si nosotros comenzamos a calentar, a aplicar calor en este sentido, calor, llegamos a un punto que es el punto de ebullición, ¿sí? El punto de ebullición del agua, que es el punto en el que el agua hierve. ¿Qué quiere decir el punto de ebullición? O es el punto de vaporización, o el punto de evaporación. Es el punto donde el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso, o estado de vapor, ¿sí? Entonces, pero esto es en el caso del agua pura. Pero si a esta agua que está acá, porque en esta zona de acá de 0 hacia abajo, el agua es hielo porque está por debajo de 0 grados centígrados. Pero cuando comenzamos a calentarla, esta zona de acá es agua líquida, es agua líquida. Pero si esa agua líquida va a pasar a estado de vapor o a estado gaseoso cuando llegue a los 100 grados centígrados. Pero ¿qué sucede si a esta agua yo le coloco se le suma un soluto cualquiera, pero no un soluto cualquiera, un soluto no volátil? Ya esto no es 100 grados centígrados, ya ella no se va a evaporar porque ya deja de ser agua pura, y al colocarle un soluto, que puede ser agua, puede ser azúcar, cualquier soluto volátil, no volátil, la temperatura de ebullición va a aumentar. Por eso, una de las propiedades coligativas es la elevación o el aumento en la temperatura de ebullición. ¿Y por qué se da ese aumento en la temperatura de ebullición? Porque las propiedades coligativas están sujetas o se ven afectadas o dependen de la cantidad de soluto, del número de partículas que están agregadas
en una solución. Entonces, si le seguimos agregando más soluto, la temperatura ya no va a ebullir o no se va a evaporar a 100 grados centígrados, se va a evaporar a temperaturas más altas. Es decir, se va a necesitar mucha más energía, se va a necesitar mucho más calor para pasar esa solución de estado líquido a vapor. Por eso, ¿y de qué depende? ¿Por qué hay que aplicar más temperatura? Porque hay más soluto no volátil disuelto en esa solución. A mayor cantidad de soluto disuelto en esa solución, el punto de ebullición va a aumentar. Por consiguiente, se necesitará mucha más energía para hacer que eso pase de estado líquido a estado gaseoso. Ahora bien, esa es una explicación teórica. Okay. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, a explicarlo, que ya también lo explicamos en clase, ¿no? Calcule la variación en el punto de ebullición de una solución que se prepara disolviendo 100 gramos de glucosa, y ahí está la fórmula de glucosa, en 300 gramos de agua. Calcule la variación en el punto de ebullición. Quiere decir que a medida que se le agrega, se le va agregando glucosa al agua, se va formando una mezcla y va a haber una variación. Es decir, que eso no se va a evaporar o no va a ebullir o no va a alcanzar el punto de ebullición a 100 grados centígrados. ¿Sí? Ok. Entonces, podemos observar explicación, como en el primer ejercicio, que esto es una constante. Primero, disculpe, joven, que esto es una constante. Primero que la fórmula. Déjenme devolverme un momento. Exacto, aquí está. Primero, esta fórmula que está acá. La variación de la temperatura de ebullición viene dada por la siguiente fórmula. K sub E por la molalidad. La molalidad es una unidad química de concentración que me relaciona los moles con la masa del solvente, pero expresada en kilogramos. Molalidad es igual a moles sobre masa del solvente, STE solvente, pero expresado únicamente en kilogramos. Pero por eso aquí dice kilogramos de solvente. Entonces, esta es la fórmula, variación de temperatura igual a K sub E, y K sub E es la constante ebulioscópica del líquido del solvente con el que se esté trabajando. En este caso estamos trabajando con el agua, pues la constante ebulioscópica es 0,52 grados centígrados por kilogramo por cada mol. ¿Sí? Entonces, calcule la variación en el punto de ebullición de una solución que se prepara disolviendo 10 gramos de glucosa en 300 gramos de agua. Ok. Aquí tengo la fórmula, la constante la conozco, me la están dando, pero no conozco la molalidad. Para ello necesito conocer la molalidad. Pero me están diciendo, y esta es la fórmula de la molalidad. ¿Sí? Esta es la fórmula de la molalidad, se la escribí hace un momento. Moles de soluto entre la masa del soluto, entre la masa del solvente, expresada en kilogramos, entonces, para hallar la molalidad, tenemos la masa del solvente. La masa del solvente la conocemos, ¿sí? Sabemos que son 300 gramos de agua. Está en el ejercicio. Pero no tengo los moles de soluto para poder calcular la molalidad y con la molalidad poder calcular la variación de temperatura. Entonces, tengo que ir desde atrás hacia adelante, ¿no? Desde abajo hacia arriba. Entonces, para calcular la molalidad necesito los moles de soluto, que ya en el ejercicio anterior aprendimos a calcular. Los moles de soluto es la masa del soluto entre el peso molecular del soluto. ¿Qué soluto me están dando? 10 gramos de azúcar. Ya sé que es de dónde sale este 180, ¿sí? Ya sé de dónde sale ese 180, que es 0,0. 180 sale del peso molecular del azúcar, del peso molecular de la glucosa.
que es C6H12O6, ¿sí? De todas maneras, ¿esto de dónde sale? Eso sale de la glucosa, del C6H12O6. Y 10 entre 180, pues me da 0,056 moles. ¿Para qué hallé los moles de soluto? Hallé los moles de soluto para poder para sustituirlo aquí y poder hallar la molalidad. Y después con la molalidad, sustituirla acá y poder hallar la variación de temperatura. Continuamos acá. La variación de temperatura. Ya conocemos los moles que nos dio 0,056. Conociendo los moles de la solución, ahora sí podemos calcular la molalidad. Entonces tenemos que la molalidad es 0,056, perdón, la molalidad es igual al número de moles, que es 0,056, que ya lo calculamos, y la masa del solvente, que la masa del solvente es 300 gramos, pero que nos dice la relación matemática que tiene que estar expresada es en kilogramos. Entonces tenemos que transformar esos 300 gramos de agua, equivalen entonces a 0,3 kilogramos. Fíjense que está explicado el ejercicio por paso, de manera sencilla y fácil de entender. Luego, aquí está, 0,056 entre 0,3 kilogramos, y aquí están las unidades de molalidad. Moles por kilogramos. Ahora, teniendo la molalidad, ahora sí podemos calcular la variación en el punto de ebullición. Quiere decir, ahora, la variación en la temperatura de ebullición es igual a la constante bulloscópica, que ya me la habían dado, que es una constante, 0,52 centígrados por kilogramo por mol, por 0,187, que es la molalidad. Entonces, mol lo puedo cancelar con este mol, kilogramos lo cancelo con este kilogramo, y que me queda solamente esta unidad que sobrevive, que es los grados centígrados, que es lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Espero se haya entendido. De igual manera sucede con otra propiedad coligativa, o de igual manera sucede con una propiedad coligativa, que es la reducción de la temperatura de congelación o el descenso crioscópico. Crioscópico ese es un término que está relacionado a la medida del frío. Crioscópico, medida de la congelación o medida del punto de congelación, ¿sí? Entonces, el punto de congelación es la temperatura a la cual un material pasa del estado líquido al estado sólido con un ordenamiento molecular. Entonces, fíjense que vamos a hacer un pequeño ejemplo. Así como les explicaba, vamos a dibujar una pequeña escala acá. Una pequeña escala acá. Entonces, acá tenemos 100 grados, acá tenemos 0 grados centígrados. Acá tenemos 0 grados centígrados, ¿sí? Y para acá, esto es líquido, pero agua. Esto es agua líquida, ¿sí? Agua líquida. Si a esa agua se le agrega un soluto no volátil, ya su temperatura de congelación no va a ser 0 grados centígrados. Su temperatura de congelación va a disminuir, porque es una propiedad coligativa. Y vuelvo y repito, las propiedades coligativas se ven afectadas por la cantidad de soluto que se le agrega a una solución. Entonces, si teníamos agua líquida pura y la queremos congelar, pero le agregamos un soluto, el punto de congelación no va a ser 0, va a ser por debajo de 0. Y si le seguimos agregando más soluto, y si se le sigue agregando más soluto, y más soluto, y más soluto, cada vez que se le agrega más soluto, se va a hacer más difícil que alcance el punto de congelación. Es decir, el punto de congelación va a seguir
descendiendo, va a seguir disminuyendo y por ende se va a necesitar también mucha energía para alcanzar el punto crioscópico. ¿Sí? Entonces, son partes teóricas sencillas de entender. Y fíjense, muchachos, y su relación matemática es esta. Así como en el punto, en la temperatura de variación, en la temperatura de ebullición, es K sub E, pues aquí es variación en la temperatura de congelación o punto crioscópico es igual a K sub C por la molalidad. Y se procede de la misma forma, se resuelven los ejercicios de la misma manera. Aquí hay un ejercicio resuelto que dice, ejercicio idem al anterior, pero es congelación. Es decir, es el mismo ejercicio con el enunciado del punto de ebullición, pero en este caso es el punto de congelación. Son los mismos 10 gramos de glucosa, son los mismos 300 gramos de agua como solvente, solamente que varía que en este caso, como estamos hablando de punto de congelación, pues la constante crioscópica para el agua es diferente, no es como no es la constante bulloscópica, sino que es la constante crioscópica, no es 0,52 como en el ejercicio anterior, pero en términos generales es la misma explicación, es el mismo procedimiento, ¿sí? La parte de presión osmótica no la voy a explicar ahorita, la vamos a dejar como punto de inicio del segundo momento, porque hasta ahí llegó la explicación a los jóvenes que estuvieron de manera presencial y bueno, para que todos tengan la misma cantidad de información, lo vamos a dejar hasta este punto. Espero que hayan entendido, son ejercicios sumamente sencillos, estos cuadros son algunas propiedades de los disolventes comunes, están los casos E, los casos C para cada caso y bueno, y de resto solamente una parte es netamente teoría. El examen va en ejercicios y va a teoría, pero los ejercicios son así como los que están en la guía. ¿Sí? Ejercicios que lo que tienen que aplicar son aplicar las fórmulas, tener un formulario a la mano y tener la tabla periódica a la mano para el momento que amerite calcular algún peso molecular de alguna sustancia, de algún soluto o de algún solvente en particular. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido y espero, les deseo el mayor de los éxitos en el examen. Ya les notificaré qué día voy a realizar la evaluación para que no coincida con otras evaluaciones. Muchas gracias. Que estén bien.